Muy buenas, mis queridos talmidín. Hoy nos encontramos nosotros en el estudio de la Parashá Vayelkel Pikudei. Hoy hay dos parashot que se unen porque están justapuestas y tienen un mensaje correlativo con la otra. Hoy estamos nosotros en el día 23 de Adar, Baruch Hashem, y vamos a hablar un poco sobre este Shabbat. Este Shabbat tiene esta bendición de tener estas dos parashot, y además de eso también es llamado Shabbat HaJodesh, y vamos a hablar un poco sobre lo que es el Shabbat HaJodesh. Los Shabbatot anteriores a un Rosh Hodesh se denominan Shabbat Mevarchim. Pero ¿por qué? ¿Por qué se llaman Mevarchim? Porque se bendice Mevarej, el novilunio. Pero para el mes de Nisan, el primero del calendario religioso, es distinto. Es Shabbat HaJodesh. Pero ¿cuál es su significado? ¿En dónde estriba su relevancia? Ok, vamos a hablar un poco sobre esto. Y hablamos de que poco antes de la puesta del sol del 29 de Adar, porque Shabbat cae, este Shabbat cae el viernes 29, ¿verdad? 29, entonces poco antes de la puesta del sol de este día, de el año 1313, antes de la era común, Hashem, nuestro creador, ordenó a Moshe la primera mitzvah. ¿Cuál fue? Santificar la luna nueva. ¿Para qué? Para establecer un calendario lunar. Y por eso las generaciones posteriores proclamarán el novilunio cada mes cuando dos testigos atestiguaban ante el Sanedrín que habían visto el molad, o sea, la luna nueva, en el siglo IV, ¿verdad? Antes de la era común, Gilel II, previo que los judíos no podrían seguir un calendario basado en el Sanedrín. Así que Gilel estableció el calendario perpetuo que es seguido hoy, hasta que venga el Mashiach y restablezca el Sanedrín. Entonces, Hashem en el Sinaí ordena a Moshe santificar la ausencia de la luna en el cielo, Rosh Hodesh, primero del mes, y empezar a contar el tiempo a partir de un calendario cuyo objetivo sería determinar cuándo es Shabbat. Y después de esta orden, al día siguiente ya era primer día del mes primero. Entonces los meses al principio no tenían nombre, sino que eran nombrados por su orden, hasta que al regreso del cautiverio de Babilonia empezaron a ponerle nombres caldeos. El primer mes del calendario bíblico se lo llamó Nisan, que en acadio quiere decir retoño, brote, que en hebreo se dice Nixan, y también es un nombre de chico. Ok, entonces un nombre muy lógico para el mes naciente en la primavera. De hecho, en Deuteronomio también se llama mes de la primavera, o sea, mes de Abid, porque en Abid, o sea, en la primavera nos sacó el Eterno de Egipto. Además, desde el punto de vista de la gematría, la palabra Abid se puede entender como que es el Ab, o sea, el padre del Yod Bev, ¿verdad? Que es como se representa el número 12, el padre de los 12 meses. Por eso, este Shabbat, ¿verdad? Se debe leer también la parashá llamada del mes
Jodesh, en aviso de lo que hay que preparar en la próxima luna llena, que es Pesaj. Eso es entonces el Shemot capítulo 12, que dice: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con su vecino más cercano, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto. El que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Entonces tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde comen el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua. Entonces, mis queridos talmidí, también la haftará para la parashá esta del primer día del mes es Yeshekel, capítulo 6, versículo 1. Ok, mis queridos talmidí, entonces esto es lo que significa el Shabbat HaJodesh, Baruch Hashem. Y como siempre, nosotros tenemos la anécdota del Talmud, que siempre nosotros estudiamos para una mejor comprensión de cuál era el pensamiento de nuestros sabios. Una persona vino a lo de Rabí Alexander, autor del libro Smach Israel, y se quejó de que tenía un negocio y no ganaba para el sustento. Este hombre llegó donde el rabí, ¿verdad? Y el rabí entendió por sus palabras que esta persona abría el negocio en Shabbat. Y entonces el rabí le dijo: si aceptas tomarme como socio sin capital, con el 15%, te aseguro que tendrás sustento. La persona estuvo de acuerdo y firmaron un contrato. Luego el rabí dijo: dado que la 7ª parte de tu negocio me pertenece, elijo para mí el día sábado. La ganancia de ese día es para mí y el resto de los días, los 6 días, ¿verdad? Desde el domingo hasta el viernes, es tuya. Por lo tanto, te ordeno que cierres el negocio en el día sábado, puesto que me pertenece, y vete en paz y que tengas éxito. El individuo cumplió la orden y desde entonces todo le salió bien. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, nosotros hoy tenemos la parashá Vaykel y entramos a leer el Sefer Shemot en el capítulo 35, versículo 1 al 2, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer durante un periodo de 6 días. Se podrá hacer labores, pero el 7º día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. Baruch Hashem. Ok, mis queridos talmidín, este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de bendita memoria, para su familia Francis Marruecos, y en especial para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Esta parashá nos cuenta a nosotros que al día siguiente de que Moshe bajara de los Shamaim del cielo, él congregó al pueblo de Israel
y le ordenó la misbah de Shabbat. Tenemos que entender por qué Moshe esperó un día para reunir al pueblo y no lo hizo el mismo día que bajó del Shemai. Porque como ya hemos visto, que dice el Yalkut Shimon y Shemot 2:81, Moshe Rabenu se apresuraba siempre por transmitir la palabra divina apenas la recibía. Entonces, ¿por qué? En este caso, Moshe cambió su costumbre y esperó un día para transmitirle al pueblo la orden de cuidar el Shabbat. También es necesario que nosotros entendamos por qué Moshe le ordenó al pueblo la misbah del Shabbat, cuando en verdad la razón para reunirlos era el fin de informarles que debían efectuar trumá, donaciones para la construcción del Mizkan. Tal como se desprende de los versículos siguientes, en los cuales dice Shemot 35:5, tomen de ustedes una porción separada para el Eterno. Todo generoso de corazón traerá la porción separada, oro, plata y cobre. ¿Por qué entonces Moshe le habló al pueblo sobre el Shabbat si el objetivo de la reunión era que realizaran donaciones para el Mizkan? Podemos responder diciendo que el Shabbat tiene parte del sabor del Olam Haba, del mundo venidero. Eso está en Berajot 57b. Sobre el mundo venidero está escrito en Yesayahu 64:3 y Berajot 34b, ningún ojo lo ha visto. Es decir, que ningún ser de carne y hueso tiene la capacidad de sentir o imaginar lo que ocurre en el Olam Haba o en el mundo venidero. Como sabemos, cuando Hashem creó el mundo, todo el mundo tenía las características del Gan Eden, del jardín del Edén. Pero después del pecado de Adán, Harrison y Java con el árbol, ¿verdad?, del conocimiento, Hashem lo sacó del Gan Eden y lo guardó para el Olam Haba, para el mundo venidero. Solamente al morir, si tiene Torah y buenos actos, la persona tiene el mérito de recibir la vida en el mundo venidero, en el Olam Haba. De acuerdo con las palabras de nuestros sabios en Bamidbar Rabbah 16:24, nosotros sabemos que esto no era lo que Hashem deseó en un principio, sino que él deseaba que todas sus creaciones pudieran disfrutar del jardín del Edén ya en este mundo. Por lo tanto, debemos saber que la perfección de la creación es el Shabbat. Así como no es posible que exista una boda sin novia, de la misma manera el mundo no vale nada sin la existencia del Shabbat. De hecho, el Shabbat es el símbolo de la fe y la confianza, de la emuná y el bitajón, porque la persona que respeta el Shabbat está dando testimonio de su propia emuná, de su propia fe respecto a que Hashem creó el mundo en 6 días y el 7º día descansó. Pero en cambio, si la persona profana el Shabbat, está expresando que no cree que Hashem haya creado el mundo en 6 días y que haya descansado el 7º día. Porque si tuviera esta fe básica, no se atrevería a profanar el Shabbat. Entonces, como ya dijimos, el hecho de respetar el Shabbat da testimonio del hecho de que Hashem descansara el 7º día después de haber creado el mundo en 6. Cuando esta fe existe en el corazón de la persona, le brinda una sensación de alegría, porque la persona reconoce que todo lo que le ocurre se debe a la voluntad de Hashem. Y por lo tanto, si Hashem no quisiera que fuera, no habría ocurrido. Por el contrario, la persona que no confía en Hashem y no cree que la mano divina dirige su vida, termina cayendo en la tristeza y la desesperación. ¿Por qué? Porque al intentar resolver los problemas por sus propios medios, al no tener ninguna posibilidad de lograrlo, termina cayendo en la depresión. Y sobre esto fue dicho en Teilín 32:10, al que confía en el Eterno, lo rodea la bondad, la Gesed.
Esto implica que el bitajón o la confianza en Hashem es algo muy bueno para la persona, porque sabe que su destino está en las manos de Hashem, y tal como los padres desean en sus corazones hacer el bien a sus hijos, así también nuestro Padre en los cielos busca de todas maneras hacer aquello que es bueno para nosotros, para sus criaturas. A veces parece que los sufrimientos y las tragedias nos atacan desde todos los rincones, pero ¿cómo podemos entenderlo? Si el deseo del Padre es hacer el bien a su hijo, esto es una contradicción, ¿verdad? La respuesta de esto es que tal como cuando el padre lleva a su hijo al médico para curarlo, debemos saber que el objetivo de ese sufrimiento es despertarnos para volver en Teshuvah y acercarnos al Creador. Incluso podemos decir que si Hashem no amara tanto a sus hijos, no intentaría despertarlos para que se arrepintieran y se acercaran a él. Entonces, como ya dijimos, el Shabbat es el símbolo de la emuná y el bitajón, ¿verdad? Y dado que tiene parte del olanavá, del sabor del olanavá, la fuerza de la emuná que lleva a cumplir el Shabbat provoca que la persona crea en el mundo venidero. Simplemente. Porque aquel que rectifica, aquel que verdaderamente guarda el Shabbat, está dando testimonio de que Hashem hizo el mundo en 6 días. Entonces, el cual, ¿verdad? Este mundo venidero está lejos de nuestra vida y de nuestro poder de captación. El Shabbat es el regalo más grande que Hashem les otorgó a sus hijos. Entonces, el descanso y la tranquilidad se encuentran en cada rincón y se siente una especial calidez y cercanía familiar. El Ben Ish Chai, de bendita memoria, dice en el segundo año de la Parashá Shemot, dice que el estudio de la Torah en Shabbat es mucho más grande que el estudio de la Torah durante los días de la semana. Y también es más grande la recompensa por este estudio. Si el estudio de la Torah en Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero, es tan elevado e importante, no podemos llegar a imaginarnos el placer que experimenta el alma en el mundo venidero, que es el verdadero Gan Eden, jardín del Edén, al estudiar la Torá con la presencia divina bajo el trono de gloria. Cuando Moshe Rabenu bajó del cielo, él deseó demostrarle al pueblo de Israel que es posible sentir la dulzura del Olanavá ya en este mundo. ¿De qué manera? Cuidando el Shabbat. Cuidando el Shabbat, mis queridos talmidim, cuidando el Shabbat, que tiene parte del sabor del Olanavá. Moshe sabía que cuando el pueblo sintiera el sabor del Shabbat, desearía tener el mérito de recibir el mundo venidero con todos sus placeres, su calma y su alegría. Ahora vamos a intentar responder la otra pregunta que formulamos respecto a por qué Moshe esperó un día para ordenarle al pueblo lo relativo al Shabbat en vez de hacerlo inmediatamente al bajar del cielo. La respuesta es que en el día en el cual Moshe bajó del cielo era Yom Kippur. Cuando Hashem le dijo a Moshe, los perdoné de acuerdo con tus palabras, es decir, que ese día fueron perdonados del pecado, fueron perdonados los pecados, todos los pecados del pueblo de Israel con el Beta Egel, con el becerro de oro, y por lo tanto eran queridos por Hashem, como dice Tanhumá Pikudei, capítulo 11. Cuando Moshe Rabenu bajó con las segundas tablas y le dijo al pueblo que Hashem los había perdonado, su alegría era infinita. Y debido a que no se mezcla una alegría con otra, Moshe decidió esperar hasta el día siguiente para no mezclar la alegría por haber recibido la Torá y por haber sido perdonado por el pecado con la alegría
del Shabbat que tiene parte del sabor del mundo venidero. Miren, el Shabbat, mis queridos amigos, tiene la fuerza de infundir alegría y bendición a toda la semana. Cuando la persona tiene fe y confianza en Hashem y en consecuencia cumple el Shabbat, esa fe que se refuerza en el corazón como consecuencia de la observancia del Shabbat, lo acompaña durante toda la semana, influyendo sobre toda su vida, y no hay placer ni alegría mayor que esta. Una vez el rabino Pinto dice y cuenta una historia que una vez él escuchó una historia sobre un árabe que se encontró con un judío y le dijo: nosotros tenemos más festividades que ustedes. El judío le respondió: estás equivocado, nosotros tenemos más festividades. Como no llegaron a ponerse de acuerdo, decidieron que cada uno golpearía al otro en la espalda una vez por cada una de las festividades que cada uno tenía en el año. El árabe comenzó golpeando al judío 12 veces. Cuando terminó, el judío comenzó a golpear al árabe de acuerdo a la cantidad de festividades judías, y luego le dio 52 golpes de acuerdo con la cantidad de Shabbatot que hay en un año. Cuando el árabe le preguntó por qué lo golpeó tantas veces, el judío le respondió que en verdad cada Shabbat es una festividad debido a la calma y la alegría que reinan en ese día. Solamente, mis queridos amigos, cuando la persona fundamenta su descanso sabático en el cumplimiento del Shabbat, de acuerdo con la Alajá, tiene el mérito de sentir parte del sabor del mundo venidero. Moshe Rabenu reunió al pueblo y le habló sobre la misvá de Shabbat, cuando el objetivo de la reunión era recolectar donaciones para la construcción del Mishkan. Entonces podemos decir que Moshe comenzó hablando del Shabbat porque sabía que no tiene ningún sentido construir el Mishkan cuando no hay emuná y bitajón en Hashem. Por esta razón, fue el primero, ¿verdad?, que le ordenó al pueblo cuidar el Shabbat, que tiene la fuerza de despertar la fe, la emuná, y solamente después de que hubieran entendido e interiorizado el significado, el concepto de Shabbat, entonces podrían hacer trumá, donaciones para la construcción del Mishkan con más ganas y con más entusiasmo, porque sus corazones desearían acercarse más a nuestro Creador. Al finalizar nosotros la parashá Ki Tisa, Shemot 34-35, dice: y vieron los hijos de Israel el rostro de Moshe, porque la piel del rostro de Moshe resplandecía. Y dice allí Rashi, nuestro comentarista de bendita memoria, que veían los rayos del resplandor en su rostro. Y los comentaristas en Vayehi y Yosef y Greg Wall, Vaikra página 15, Vayakleket y Yosef y Pinzi Marejet 22, dicen que cuando Moshe bajó del cielo, había dos rayos de luz iluminando su rostro. Estos dos rayos equivalían al alma común que tiene la persona y al alma adicional, Neshama Yeterá, que recibe la persona en Shabbat. De aquí debemos aprender que si en el Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero, la persona recibe una Neshama Yeterá, o sea, un alma adicional, ¿verdad?, con mucha más razón será así en el Olam Abba, cuando Moshe Rabenu bajó del cielo. Él tenía dos almas y en consecuencia dos rayos de luz iluminaban su rostro. Cuando el pueblo de Israel vio esos rayos de luz, sus corazones se despertaron al sentir la Kedushá, la santidad del Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero. Entonces, cuando Hashem vio el verdadero deseo que tenía el pueblo para cumplir el Shabbat,
les dijo que los 2 rayos de luz equivalían a la orden de Shamor Besahor, que significa cumplir y recordar, ¿verdad? Solo quien es cuidadoso en cuidar y recordar al Shabbat tendrá el mérito de recibir los 2 rayos de luz equivalentes al alma común y al alma adicional. Moshe Rabenu reunió a su alrededor al pueblo de Israel, pero al ver el resplandor de su rostro, el pueblo tuvo miedo de acercarse, y solamente después de que Moshe les explicara el significado de esos 2 rayos de luz, el pueblo aceptó el Shabbat con amor. Cuando el pueblo de Israel aceptó el Shabbat, se reforzó en ellos la emuná, la fe en el Creador, y creció en sus corazones el deseo de tener el mérito de que la presencia divina residiera entre ellos, por lo cual rápidamente hicieron trumá, donaron sus posesiones para la construcción del Mizbeach. Quiera Hashem que cada persona del pueblo de Israel tenga ese mismo amor por las yeshivot que hay en todo Am Israel, que están formando rabinos, que están levantando gente, estudiosos de Torah para el mundo. Quiera Hashem que todos estos hombres y mujeres que escuchen hoy esta parashá hagan posible donar a estas yeshivot para hacer cumplir este propósito tan grande de bendecir estos hombres que habitan en tierras. Gracias, les agradezco a todos porque estuvieron aquí conectados conmigo estudiando esta parashá Pikudei. Los espero para la Vayekel, parashá Vayekel, y los espero en la próxima clase, en la parte 2, para estudiar algo sobre la parashá Pikudei. Muchas gracias, agradezco a todos. Shavua Tov para todos. Y como siempre, nosotros este día tenemos el estudio de la anécdota del Talmud para entender el pensamiento de los sabios respecto a la Torah. Una persona vino a lo del Rabí Israel de Ritzin, quejándose de su vida llena de sufrimientos. Y no solamente sufrimientos, sino problemas. El rabí, para consolarlo, le contó la siguiente historia. Un hombre falleció y llegó ante la corte celestial para ser juzgado. Ángeles de misericordia colocaron un platillo de una balanza, todos los actos buenos, los Gemilut Hasidim que había realizado en su vida, mientras que ángeles de estricta justicia colocaron en el otro platillo sus audaz, sus pecados, que pesaron más que sus mismos méritos. Antes que se dictara el veredicto, el ángel Gabriel exclamó: ¿y qué pasa con los sufrimientos de este hombre? ¿Eso no cuenta para nada? Se agregaron pues todos los años en los que tuvo dificultades y las noches que pasó en vela por problemas, pero el platillo con los pecados era aún el más pesado. El hombre sollozó y dijo: Señor del universo, tú creaste todo, inclusive mis sufrimientos. ¿No podías haberme proveído un poco más de los mismos? Entonces el hombre que fue a ver al rabino se fue de la casa del rabino con un poco más de fortaleza para seguir adelante con su vida. Ok, entonces nosotros leemos el Sefer Shemot en el capítulo 38, versículo 21 del Sefer Torah en español, y leemos de esta manera: estos son los cómputos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fueron contados por mandato de Moshe.
La labor de los levitas estuvo en manos de Itamar, hijo de Aarón Jacob. Ok, este estudio de Torah, nosotros como siempre lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, en especial del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Dicen los sabios en el Tratado de Tanjumá Pekudei, capítulo 5, que al terminar de reunir todas las donaciones del pueblo para la construcción del Mishkan, Moshe Rabenu realizó un recuento general de todo lo que había sido donado para poder informarle al pueblo la cantidad que se había recolectado de cada material. También se acostumbra a que cuando en un Beit HaKnesset se recauda dinero para alguna causa, el Gabbai, el tesorero, anuncia cuánto se ha recolectado. Esto despierta la confianza de la gente que reza en ese lugar y además se le dice para qué será utilizado ese dinero. Podemos entender por qué se le otorga un recibo a la persona que dona cierta cantidad de dinero y por qué hay que decirle en qué se invertirá ese dinero. Pero no es tan obvio porque Moshe Rabenu, el líder del pueblo de Israel y que no era en absoluto sospechoso de utilizar el dinero para su propio provecho, decidiera hacer un recuento general de las donaciones. ¿Cómo es posible que el pueblo le permitiera hacer algo así? Además, agregan los sabios en Tanjumá Pekudei, capítulo 7, que cuando Moshe Rabenu realizó el recuento, el pueblo de Israel notó que faltaba parte de los materiales que habían sido donados y le informaron eso a Moshe. Entonces Moshe comenzó un nuevo recuento hasta que finalmente se aclaró a dónde fue a parar cada gramo de material donado. Esta descripción de los sabios llama la atención. ¿Cómo es posible que Moshe Rabenu se equivocara en la cuenta y solamente después de rezar pidiéndole a Hashem que le revelara el destino de cada donación pudiera dar un informe detallado y exacto? Otra pregunta es por qué la Torah debía repetir palabras, y es decir, estos son los cómputos del tabernáculo y después el tabernáculo del testimonio. Aparentemente era suficiente con mencionar el tabernáculo una sola vez. ¿Cuál es el significado de esta repetición? Entonces podemos decir que cada persona es comparable con el Mishkan porque Hashem posó su presencia sobre él, y de esta manera a veces la persona siente en su corazón la sensación del Mishkan, es decir, la expresión más alta de perfección, a pesar de que ella misma está, o este es un nivel del Mishkan Katán, ¿verdad? Y se encuentra aún lejos de la perfección. Esta es la razón por la cual la Torá duplicó la palabra tabernáculo, la primera vez con conciencia de Hashem y la segunda vez sin ella. ¿Para qué? Para enseñarnos que el corazón de la persona no debe enaltecerse por el hecho de seguir el camino de la Torá y de las mismos, y por estar apegada a Hashem. Porque incluso la persona más cuidadosa debe seguir la palabra de Hashem. Todavía esta no ha logrado la perfección y le queda mucho trabajo por realizar para cumplir completamente con la voluntad divina. Solamente cuando la persona comprende esto y se considera a sí misma como un Mishkan Katán, un Mishkan pequeño, tiene el mérito de poder llegar finalmente al grado más elevado del Mishkan. Entonces, vemos que Moshe Rabenu realizó una cuenta general de todas las trumá, de todas las donaciones recibidas, a pesar de que el pueblo de Israel confiaba plenamente que sus donaciones serían usadas de manera recta
y que serían santificadas para el objetivo más elevado posible. De todas maneras, Moshe Rabenu quiso transmitir un recuento exacto de lo recaudado para enseñarles que cada judío debe realizar cada tanto un examen de conciencia sobre sus propios actos, analizando sus propias raíces, por si acaso llega a existir algún aspecto en particular que deba ser corregido. Respecto a cómo es posible que Moshe se equivocara en la cuenta de las donaciones, podemos decir que este error fue para transmitirles una enseñanza a todas las generaciones, que toda persona, incluso la más elevada, puede llegar a equivocarse. Incluso Moshe Rabenu, quien era un tzaddik sumamente elevado, había tenido el mérito de subir a los Shamaim para hablar directamente con Hashem, llegó a equivocarse y no tuvo vergüenza de admitir su error. Si Moshe, con su elevado nivel, llegó a equivocarse, obviamente nosotros que somos mucho más pequeños, podemos equivocarnos a veces. Y por ello tenemos la obligación de reconocer esta debilidad y examinar nuestros actos para poder entender dónde nos equivocamos y cómo podemos corregir nuestros errores. La Torá es comparada con un árbol, como está escrito en Mislei, capítulo 3, versículo 18. Es un árbol de vida para los que la mantienen y quienes la apoyan son felices. Necesitamos entender qué relación existe entre la Torá y el árbol. A pesar, podemos colocarnos a pensar nosotros, a hacer meditación, a entender, ¿verdad? Y podemos recordar que un árbol tiene hojas, ¿verdad? Y si hay alguien que le arranque todas las hojas a este árbol, puede pensar uno que de esta manera se había dictaminado sobre el árbol un decreto de muerte. Pero si nosotros observamos el árbol nuevamente, vemos que meses más tarde el árbol se vuelve a llenar de hojas verdes y frescas. Y esta es la relación que existe entre la Torá y un árbol. Tal como la naturaleza del árbol es renovarse y volver a brotar, incluso si talaron sus ramas, no obstante siempre, y cuando las raíces sigan intactas, el árbol puede volver a brotar. Así también la Torá existe en cada judío, ya sea consciente o inconscientemente. Incluso si la persona se comporta como un absoluto malvado, un rasha, no podemos saber cuándo llegará el momento en que se despertará para volver en Teshuvá y regresar sinceramente a su Creador. La prueba a estas palabras nosotros las encontramos en el hecho de que muchas personas viven durante todo el año totalmente alejados de su fe judía. Pero no obstante, en Yom Kippur ayunan y van al Beit HaKnesset, lo cual manifiesta las raíces que tienen, las raíces judías que siguen latiendo en lo más profundo de su ser. Dado que estas raíces existen en cada judío, incluso cuando se encuentran alejados de todo lo que suene judío, no podemos saber en qué momento se despertará sus corazones para regresar en Teshuvá completa hacia su Padre en los cielos. Hay una historia muy conocida sobre el Baal Shem Tov Hakadosh, de bendita memoria, defensor del pueblo de Israel. Y una vez el Baal Shem Tov estaba caminando y se encontró con un judío alejado del camino. Cuando el Baal Shem Tov le preguntó cómo estaba, esa persona le respondió: Baruch Hashem, gracias a Dios. Enseguida el Baal Shem Tov le volvió a preguntar
¿Cómo estaba? Y el judío le volvió a responder, Baruch Hashem. Cuando esta escena volvió a repetirse varias veces, los alumnos del Baal Shem Tov le preguntaron por qué le repetía la pregunta una y otra vez, cuando la respuesta siempre era la misma. El Baal Shem Tov les dijo a sus alumnos, ¿quién es como tú, pueblo Israel? A pesar de que este judío está completamente alejado, el sentimiento judío sigue latiendo en su corazón, debido a la bendición a Hashem, con la cual él adjudica a Hashem el hecho de estar bien. Cuando la persona realiza un examen de conciencia, puede llegar a un verdadero despertar espiritual, incluso si en ese momento se encuentra alejada de Hashem. Por la fuerza de ese examen de conciencia, la persona logra volver a conectarse con sus raíces y reconectarse con el Creador. Dado que sabía que la eternidad de Israel se mantendría por siempre y que en cada judío existe un alma pura que es capaz de llevarlo de regreso hacia el camino correcto, Moshe Rabenu sintió la necesidad de enseñarles que el examen de conciencia es algo imprescindible. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacer comprender a la persona los errores que ha cometido y llevarlo a buscar la manera de corregirlos. Cuando la persona realiza un examen de conciencia tal como lo hizo Moshe, al presentar un detallado análisis de todas las donaciones recibidas, entonces tiene el mérito de recibir ayuda divina para elevarse en Torah y en temor divino hasta el punto de llegar a ser comparado con el Mizkan. Pero en cambio, a la persona que en su corazón piensa que ella misma es un Mizkan y que no necesita examinar sus actos ni corregir sus cualidades, Hashem enseguida le demuestra su verdadero lugar y que en realidad ni siquiera puede ser llamada un Mizkan Katán. A veces la persona piensa que está pegada al camino correcto y que está haciendo lo que es correcto, pero después de un tiempo se le abren los ojos y puede ver que en verdad estaba equivocada. En una oportunidad, dice el Rab Pinto, que lo llamó una mujer que tenía 2 años de casada y pidió una bendición para tener éxito en sus estudios. Cuando el rabino le preguntó a esta mujer si tenía hijos, le respondió que debido a la presión de sus estudios estaban esperando hasta que ella recibiera su título y consiguiera un trabajo y solo entonces tendría hijos. Y el rabino le dijo a esta mujer que estaba cometiendo un grave error y que no tenía derecho a seguir actuando de esa manera. Y agregó que no tenía ninguna garantía de que al recibirse pudiera conseguir un trabajo que le permitiera ganar un sueldo respetable. Por lo tanto, no podía estar segura de que al finalizar sus estudios, según sus criterios, estaría preparada para traer hijos al mundo. Esta mujer cumplía Torah y Mitzvot, pero a pesar de ello, no se daba cuenta de que estaba cometiendo una transgresión al evitar quedar embarazada. Solamente cuando se lo dijo el rabino, ella pudo abrir los ojos y comprender su error. A partir de este ejemplo, nosotros podemos ver que a veces la persona realiza un examen de conciencia, pero de todas maneras no llega a descubrir sus errores. La explicación es que un prisionero no puede liberarse a sí mismo, como dice Berajot 5b. Es decir, que así como el prisionero necesita el esfuerzo de alguien de afuera para poder ser liberado de la prisión, de la misma manera a veces la persona está limitada por su visión cerrada y afectada por sus intereses personales, lo cual evita que llegue a descubrir sus propios errores. En consecuencia de esto, es necesario que otra persona le ayude a abrir los ojos, demostrándole los hechos con rectitud. Por eso, la Torá dice en Vaikra 19:17, reprende a tu compañero para no cargar tú también con su pecado. Porque la Torá sabia que no siempre, ¿verdad? La Torá es sabia, y por eso no siempre la persona
puede corregir sus propios actos por sí misma. Y por eso ella nos ordenó, la Torá, que nos ocupemos del comportamiento de nuestro prójimo y que le señalemos sus errores. Por otra parte, la persona debe saber que la responsabilidad de revisar sus actos le corresponde a ella de manera personal y que la misma de reprender al compañero es solamente una ayuda. Esto lo vemos en la manera de actuar de Moshe, que a pesar de que el pueblo no se lo pidiera, él mismo ofreció un recuento detallado de las trumás, de las donaciones recibidas para la construcción del Mishkan. Cuando la persona, mis queridos, también demuestra responsabilidad por sí misma y trata por todos los medios posibles de mejorarse y elevarse, entonces tendrá el mérito de recibir ayuda divina para elevarse al grado de Mishkan, en lo cual reposa la presencia divina. Baruch Hashem. Este estudio de Torah que haya sido de bendición para ti, Baruch Hashem, que seas un Mishkan Katán para la presencia de Hashem. Muchas gracias por haber estado conectado conmigo. Los espero en otra oportunidad para otro estudio de Torah. Muchas gracias.